Esta. Nombre completo. Francisco Martínez. Francisco, ¿cuándo te bautizaste? ¿En qué año? Hace muchos años ya. Era el año 41, el 5 de diciembre de 1941. En Liniers, la pila bautismal que había en la capilla de Liniers. ¿Tenían capilla ya en esa época? La capilla no hacía muchos años, la capilla esa se terminó en el 38, 39. Y en el 41 fue donde yo y mi hermano Julio, fallecido ahora, nos bautizamos. ¿Y cómo eran los inicios de tu etapa de miembro de la iglesia? ¿Cómo era ser un miembro de la iglesia con 12 años, 13 años, 15? Me gustaría también explicar un poquito cómo fue que llegamos a la iglesia, gracias a un hermano, a un misionero regular o irregular. Había sido llamado como misionero regular, él y la esposa, hermano Costantini, un hombre muy mayor, europeo, italiano, y estaban haciendo una misión. Muchas veces tenía que salir él solo porque la mujer estaba un poco enfermita, y llegó a mi casa en una oportunidad y habló con mi mamá, y entonces le dejó un folleto del profeta José Smith, de la vida del profeta de José Smith. Y mi mamá se lo recibió porque este hombre se comportó muy bien, venía con sombrero, vestido con sombrero como se usaba en aquellos tiempos, y muy educado, pero era un hombre mayor. Entonces, como respeto, le recibió el folleto. Vino otra vez y quiso hablar, y como estaba muy ocupada mi mamá no lo pudo atender. La tercera vez que vino estábamos almorzando, era al mediodía. Así que mi mamá dijo: uy, señor, mire, perdone, pero no me interesa, no nos interesa esta iglesia, nosotros somos católicos, y si me espera un momentito yo voy a buscar el librito que usted me dio y se lo voy a devolver. Y este misionero le dijo: no, tenelo vos, tenelo y léelo, porque vos te vas a bautizar y tus hijos también. Y la saludó y se fue, y se quedó muy consternada mi mamá, porque no sabía lo que era bautizar. Para ella ya estaba bautizada, y vino y contó a nosotros que estábamos en la mesa a mediodía almorzando. Pero mira lo que me dijo este hombre. Bueno, no le dimos importancia. Después de un tiempo, tal vez un año o dos, una vecina la invitó a mi mamá a ir a una fiesta. La fiesta era en la capilla, y sí, era una fiestita casi familiar, y entonces hizo amistad con algunas personas y comenzamos a ir, y comenzaron a venir los misioneros a la casa, a nuestra casa, y entonces conocimos la iglesia, y los primeros en bautizarse fueron mis dos hermanas mayores. Y entonces, cuando yo cumplí la edad de 8 años, nos bautizamos con mi hermano Julio. Él tiene 2 años mayor que yo, de manera que él tenía 10 años, yo 8 años. Y ahí, ese día, fuimos bautizados en el nombre del Señor y por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Qué bien, qué interesante. ¿Y cómo fue tu inicio como joven del sacerdocio, ya cuando tenías el sacerdocio? Como joven del sacerdocio era muy difícil, porque había que nadar entre dos aguas. Todos te miraban como un poco como un bicho raro, ¿no? Los que nos conocían, chicos, jóvenes, amigos, no tanto, pero a veces hacían alguna broma, algún chiste acerca de la iglesia, que no era muy agradable, pero no era tan agresivo tampoco. Y fuimos creciendo, y recién a los 14 años fui ordenado diácono. Y
Bueno, pasó el tiempo, nos empezamos a salir como maestros visitantes, a hacer la visita de la orientación familiar, éramos maestros visitantes. Y a los 19 años, primero a los 15 fui ordenado maestro, y después, como a los 19 años, fui ordenado elder, y fui llamado para trabajar como primer consejero de la presidencia de la rama de Liniers. Era la primer presidencia local que existía acá en Argentina, no sé si en Sudamérica. El presidente era el que después fue el patriarca, el primer patriarca acá en Argentina, Antonio Gianfelice. El patriarca Gianfelice era el presidente de la rama. El hermano Antonio López, un gran hombre, era el primer consejero, y yo era el segundo consejero de esa presidencia, que fue la primer presidencia local aquí en este país, en nuestro país. Y era toda una novedad, una cosa realmente maravillosa, porque las cosas que hace el Señor son maravillosas siempre. ¿Cómo era el mundo en Buenos Aires religioso en esa época? ¿Cómo se los miraba a los mormones en esa época? A los mormones se los miraba con desagrado, no sé si con odio, pero con antipatía. Se hacía una propaganda en contra de los mormones. Todos decían que los mormones tenían muchas esposas. Yo tuve una sola. En fin, ese era como nadie sabía de nada, entonces ese era un buen argumento. Había lugares donde para entrar a trabajar uno no tenía que decir que era mormón, porque si no, trabajos importantes o trabajos del Estado, no podía trabajar porque no los tomaban. Así que era bastante duro, bastante duro. No obstante, las personas que se arrimaban a la iglesia veían que era diferente, que realmente éramos diferentes al resto del mundo. Y si no fuera así, no sería la iglesia de Jesucristo. Y la tarea de los primeros misioneros que llegaron a Argentina, la tarea durante un domingo de reuniones, ¿era muy participativa de ellos? Bueno, en aquel tiempo se tenía dos reuniones, una por la mañana, la escuela dominical, y la reunión sacramental a la tarde. Los misioneros eran muy buenos misioneros, muy buenos misioneros. Muchos de ellos eran de familia muy pobre. Conocí a algunos íntimamente, diría, que la madre era viuda y limpiaba coches de larga distancia, limpiaba coches de larga distancia allá en los Estados Unidos para mantener al hijo en la misión. Y como esos, tantos otros casos que nosotros pensábamos que los misioneros estaban en situaciones muy buenas económicas, tal vez algunos, pero no la mayoría. La mayoría eran de familias de trabajadores, y con mucho sacrificio vinieron para que la obra del Señor crezca y se desarrolle acá en este país.